Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de la revolución de febrero y octubre de Rusia, de Stalin, Lenin, etc. Cuando en febrero de 1917 estalla la revolución en Rusia, nadie podía prever aún que aquel derrumbe del zarismo acabaría dando lugar 2 décadas después a uno de los regímenes más represivos del siglo XX. La caída de la dinastía Romanov, que llevaba gobernando desde 1613, fue fruto de una combinación explosiva: hambre en las ciudades, agotamiento por la guerra, colapso económico y una deslegitimación absoluta del poder imperial. En cuestión de días, las manifestaciones por el PAN se transformaron en huelgas generales, luego en motines en los cuarteles y finalmente la abdicación del zar Nicolás II el 2 de marzo de 1917. Tras ese primer estallido nace el llamado gobierno provisional, primero bajo el príncipe Lvov y luego bajo el socialista moderado Alexander Kerensky. Su objetivo era muy ambicioso: llevar a Rusia hacia un régimen democrático moderno, pero el país era un gigante agotado, sin tradición parlamentaria, con millones de soldados todavía en el frente y con una economía al borde del colapso. A pesar de convocar elecciones con sufragio universal para una futura asamblea constituyente, el gobierno provisional cometió un error decisivo, que era mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Para millones de campesinos soldados, agotados por la trinchera, esa decisión fue imperdonable. En ese contexto reaparecen los bolcheviques, Lenin regresa del exilio en Suiza, Trotsky desde Estados Unidos y prometen algo simple y poderosísimo, que era la paz, el pan y la tierra. Paz inmediata, pan para la ciudad hambrienta y tierra para los campesinos. En octubre de 1917, tras una cuidadosa organización dirigida por Trotsky, los bolcheviques toman el poder casi sin resistencia. Nace un nuevo gobierno, que es el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin. Desde el principio, la revolución se vio rodeada de enemigos. El nuevo poder decreta la expropiación de las tierras aristocráticas, crea una nueva policía política, la checa, y comienza negociaciones de paz con Alemania que terminarán en el durísimo Tratado de Brest-Litov en marzo de 1918. Rusia sale de la guerra, pero pierde enormes territorios. A ojos de muchos, aquella paz es una rendición humillante, pero para Lenin era imprescindible para salvar la revolución. Poco después estalla la guerra civil entre los rojos, dirigidos por Trotsky al frente del Ejército Rojo, y los blancos, que era una coalición heterogénea de monárquicos, liberales y contrarrevolucionarios, apoyados por hasta 14 potencias extranjeras. Fue una guerra brutal, con atrocidades en ambos bandos. En este contexto excepcional se consolida una forma de gobierno basada en la urgencia, la militarización de la sociedad y el recurso sistemático a la violencia política. Durante estos años se implanta también el comunismo de guerra, que era la nacionalización total de la industria, requisas forzosas de alimentos, prohibición de huelga, trabajo obligatorio. La economía se hunde, el hambre se extiende y el mercado negro se convierte en una forma de supervivencia. En 1921, agotado el país, Lenin da un giro pragmático con la nueva política económica, la NEP, que reintroduce parcialmente el mercado y permite una cierta recuperación. Ese mismo año se producen las primeras elecciones con sufragio universal para la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques pierden y entonces toman una decisión clave para entender todo lo que vendría después. Disuelven por la fuerza la Asamblea en enero de 1918 y declaran contrarrevolucionarios a sus rivales políticos. En palabras que Trotsky dirige a los mencheviques: "Id donde pertenecéis al basurero de la historia". Este hecho es fundamental porque aquí aparece por primera vez en toda su crudeza una pregunta que atravesará toda la historia soviética: ¿quién ejerce realmente la soberanía? ¿Y el pueblo a través de las elecciones libres o el partido en nombre del pueblo? Cuando Lenin muere en 1924, la revolución ha sobrevivido, pero lo ha hecho a costa de una transformación profunda del proyecto inicial. El poder está concentrado en el Partido Comunista, no existe oposición legal, la policía política es una institución estable y la democracia soviética es ya prácticamente inexistente.
En este punto donde emerge la figura de Stalin. Durante los años siguientes se libra una dura batalla por la sucesión. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bujarin, todos ellos son figuras destacadas de la revolución. Stalin, aparentemente gris, va tejiendo una red de apoyo en los órganos del partido hasta convertirse a finales de los años 20 en el dueño absoluto del poder. A partir de 1928 comienza lo que conocemos como estalinismo en sentido pleno: colectivización forzosa del campo, industrialización acelerada a través de los planes quinquenales, millones de campesinos desplazados, hambrunas devastadoras, especialmente en Ucrania, y una represión política que alcanza cotas desconocidas hasta entonces. Entre 1936 y 1938, durante las grandes purgas, decenas de miles de cuadros del propio partido son ejecutados tras juicios, espectáculos y millones de personas van a parar al sistema de campos de trabajo, el Gulag. Aquí nace el gran debate historiográfico: hasta qué punto todo esto es una continuación lógica del leninismo y hasta qué punto es una traición a él. Quienes defienden la continuidad señalan que muchos de los elementos fundamentales del régimen estalinista ya estaban presentes bajo Lenin: el partido único, la censura, la eliminación de la oposición política, la disolución de la Asamblea Constituyente, la creación de la Checa, el uso del terror como instrumento de poder. Todo eso no lo inventa Stalin, ya forma parte del sistema bolchevique desde los años de la Guerra Civil. También recuerdan que Lenin concebía el partido como una vanguardia disciplinada, una élite revolucionaria destinada a guiar al pueblo, incluso contra su voluntad si era necesario. Esta concepción profundamente elitista hacía muy difícil el desarrollo de una democracia plural. Desde esta perspectiva, el estalinismo no sería una aberración, sino la radicalización de una lógica ya existente: el poder absoluto del partido en nombre de la revolución. Además, la economía planificada, las nacionalizaciones y la idea de un Estado que controla los principales resortes de la producción tampoco son inventos de Stalin. El comunismo de guerra había ya intentado algo parecido, aunque en condiciones extremas. Stalin simplemente llevaría esos principios hasta sus últimas consecuencias. Otros historiadores, sin embargo, sostienen que el stalinismo representa una ruptura profunda con el leninismo. Para ellos, bajo Lenin existió una dictadura revolucionaria, pero concebida como un régimen excepcional y provisional, destinado a desaparecer una vez consolidada la revolución. Prueba de ello sería la NEP, que introduce concesiones al mercado y al campesinado, algo impensable en la etapa stalinista. También señalan que Lenin nunca promovió un culto a la personalidad como el que se desarrolló bajo Stalin. Por el contrario, insistía en el liderazgo colectivo. De hecho, en su último escrito, llamado Testamento de Lenin, expresó serias críticas al carácter autoritario de Stalin y sugirió incluso su destitución como secretario general del partido. La escala de la represión es otro argumento decisivo. El terror bajo Lenin fue real, pero estuvo fundamentalmente ligado a la guerra civil. Bajo Stalin, en cambio, el terror se convierte en un mecanismo permanente de gobierno, dirigido no solo contra enemigos externos o antiguos zaristas, sino también contra los propios revolucionarios. En el plano ideológico, Stalin introduce además una doctrina que rompe con el internacionalismo marxista clásico: el socialismo en un solo país. Frente a la idea de que la revolución debía de ser mundial, Stalin sostiene que la Unión Soviética puede construir el socialismo por sí sola. Esto marca un giro muy profundo respecto a la idea de Lenin y de Trotsky. A partir de los años 70, con la apertura de archivos y nuevos enfoques historiográficos, surge una interpretación más matizada. Historiadores como Sheila Fitzpatrick o Moses Lewin sostienen que el estalinismo no puede entenderse solo ni como continuación automática del leninismo ni como una simple tradición personal de Stalin. Fue también el resultado de dinámicas sociales, de una burocracia en expansión, de un Estado que creció de manera descontrolada y de una sociedad movilizada permanentemente por objetivos desmesurados. Desde esta perspectiva, el régimen stalinista sería el producto de una combinación de factores: la herencia del del periodo revolucionario, la devastación de la guerra civil, el aislamiento internacional, las decisiones políticas concretas de Stalin y la respuesta de una sociedad que en muchos casos se adaptó, colaboró o simplemente trató de sobrevivir. Entonces, ¿cómo responder a la gran pregunta?
Si observamos las instituciones, es evidente que existe una clara continuidad. Sin el partido único, la policía política, la eliminación de la oposición y la centralización del poder creada bajo Lenin, el estalinismo habría sido imposible. El aparato ya estaba allí. Pero si observamos la forma y la intensidad del poder, también es evidente la ruptura. Nunca antes se había alcanzado ese nivel de control total sobre la sociedad, esa magnitud de terror interno, ni esa sacralización del líder como figura casi divina. Por eso, muchos historiadores coinciden hoy en una conclusión intermedia. El estalinismo no fue ni un simple accidente ni una consecuencia inevitable, fue una transformación radical de una herencia autoritaria previa, moldeada por circunstancias extremas y por la personalidad política de Stalin. En definitiva, la Revolución rusa nació con promesas de emancipación, justicia social y poder popular, pero las condiciones en las que sobrevivió, hambre, guerra, aislamiento y violencia, la empujaron hacia un modelo de Estado cada vez más centralizado y coercitivo. El estalinismo no puede entenderse sin el leninismo, pero tampoco se explica plenamente reduciéndolo a él. Y hasta aquí y aquí dejo la pregunta abierta que sigue dividiendo a historiadores y ciudadanos. ¿Fue el terror stalinista el precio inevitable de la revolución o la negación absoluta de sus ideales? Hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.